Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para hacer nuestra recopilación de Primera de Crónicas, capítulo 15. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Si ustedes gustan hacer su propia oración o si quieren que yo la haga, la podemos hacer juntos. Y si quieren hacer una petición en las oraciones, pueden incluirlas mientras vamos orando. Bueno, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, Padre, por demostrarnos todos los días cuánto nos amas. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones, porque muchas veces tomando nuestras propias decisiones, lo único que logramos es alejarnos de ti, Padre. Perdónanos y ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras faltas, para poder resarcirlas, para ya no cometerlas, Padre, y ponerte siempre primero, antes de cada decisión, antes de cada acción, que hagamos siempre tu voluntad, que tomemos siempre en cuenta lo que Jesús nos enseñó cuando estuvo acá, lo que tú nos muestras y nos enseñas en tu palabra, Padre. Ayúdanos a ver las cosas con claridad, líbranos de todo mal y ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, ahora sí estamos listos para nuestra recopilación. Entonces, David, en el capítulo anterior, sabemos que David peleó con los filisteos e hizo todo exactamente como Jehová le había dicho, por lo tanto la victoria ya era de ellos porque Jehová estaba adelante. Al igual que nosotros en nuestra vida diaria, sabemos que tenemos que poner siempre a Dios primero, delante de cada batalla, delante de cada problema, delante de cada dificultad que tengamos. Confiemos en Jehová y pongámoslo primero y dejemos todo en sus manos, que Él se encargará de resolverlo todo. Es más, Él ya lo tiene todo resuelto, pero necesitamos nosotros confiar en Él y dejar de hacer las cosas a nuestra manera, sino ponerlo a Él primero. Entonces, después de esto, David construyó varios palacios para él en Jerusalén. Además, construyó un tabernáculo nuevo para que pueda residir el arca de Dios. Como sabemos, David quiso desde un comienzo traer el arca de Dios, que es el pacto que tenía el pueblo de Israel con Jehová. Pero cuando él intentó hacerlo, eh, hubo un muerto, ¿verdad? Porque cuando intentó hacerlo, lo puso en un carruaje, lo puso bueno, vamos a decirle como un carruaje, y lo pusieron atrás y lo trataron de llevar, pero casi se cae y uno de ellos cogió para impedir que se cayera y esta persona murió porque estaba prohibido tocar el arca, porque recordemos que es un arca, no es cualquier arca, no es un objeto cualquiera. Estaba la gloria de Dios. Es un arca que representa el pacto, la alianza entre Jehová y Israel. Y Jehová había dicho claramente que nadie podía tocarlo porque podía morir inmediatamente. Porque como les vuelvo a repetir, era un arca que estaba con la gloria de Dios. Entonces no podía nadie tocarlo. Porque nosotros al ser pecadores y tocar algo con tanta luz, fallecemos, morimos inmediatamente. No podemos. Entonces eso fue lo que le pasó tristemente a este señor, pero fue porque él no tomó en cuenta lo que Jehová ya había enseñado. Entonces, esto nos enseña que lo que Dios nos dice, lo que Él nos enseña, no cambia. Pasaron muchos años porque recordemos que esto fue las instrucciones que Dios le dijo a Moisés de cómo podían mover el arca. David no tomó eso en cuenta e hizo como él creyó mejor, ¿verdad? Hizo un carruaje, lo pusieron ahí y llevaron él. Pero no, él hizo lo que creyó mejor, lo que creyó conveniente. Lastimosamente se equivocó,
¿verdad? Porque no fue lo correcto. Uno, no estaban llevando, los que llevaban el arca, no eran los levitas. Segundo, no lo estaban haciendo en la forma que Jehová había dicho a Moisés desde un comienzo. Entonces, vuelvo y repito, esto nos enseña que lo que Jehová nos dice no cambia. No importa cuántos años pasen, cuántos siglos pasen, lo que Él nos enseña no cambia. Y hasta el día de hoy toma efecto. Entonces, por eso es tan importante leer la Biblia, saber qué Él nos dice, para saber nosotros qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos, porque no cambia, lo que Él nos dice no cambia. Por eso les decía, aquellas personas que a veces me consultan y me preguntan si puedo hacer un altar así como David lo hacía, hacer un altar de piedras para orarle a Él. Pues no, porque Jehová dijo claramente que no pueden hacer altares donde ustedes quieran y en la manera que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacían los pueblos de alrededor. Los pueblos de alrededor que adoraban a sus ídolos, a sus dioses, en cualquier sitio les hacían, formaban con piedras y hacían sus adoraciones. Y Jehová obviamente no quiere ni siquiera parecerse a, a esos ídolos de barro, ¿verdad? A esos dioses de barro. Entonces Él dijo, solo cuando yo les indique dónde y les diga, lo podrán hacer. Mientras tanto, no. Entonces, Jehová nos dijo una cosa y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando Jesús vino, Él nos dijo que cuando oremos, no importa dónde oremos, dónde estemos, lo importante es nuestro corazón, nuestras intenciones, que nuestras oraciones sean claras, que venga desde adentro. Por lo tanto, no necesitamos oraciones prehechas, oraciones escritas por alguien y que nosotros la leamos, sino necesitamos oraciones que vengan de nuestro corazón, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros deseamos decirle al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces, no necesitamos absolutamente nada, solamente tener un corazón sincero para poder hablar con el Creador. Eso es lo único. Y lo que sí, Jesús nos dijo que cuando habláramos con Dios, pidiéramos siempre su nombre para que Jesús pudiera interceder por nosotros y pudiera ayudarnos en nuestras peticiones. Entonces, también Jesús nos enseñó un modo, una forma de cómo se debe orar, ¿no? Primero dando gloria a Dios, dando gracias a Dios, luego adorándolo, luego pidiendo lo que nosotros deseamos pedir, dándole gracias como siempre y dejar todo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, la oración que Él nos dio es una guía de cómo podemos hacer nuestras oraciones, pero nuestras oraciones tienen que salir desde el fondo de nuestro corazón, lo que deseamos decirle a nuestro Creador. Porque cuando nosotros pedimos algo a nuestros padres, no necesitamos una nota para saber cómo le vamos a decir, sino tiene que ser sincero, ¿verdad? Y Dios conoce bien nuestras intenciones. Así que solo necesitamos, donde estemos, cerrar los ojos o mirar al cielo porque Dios está en el cielo, ¿verdad? Para poder orar. Entonces, uno, David hizo muchos palacios en Jerusalén. Dos, construyó un tabernáculo nuevo para el arca de Dios. Obviamente, esta vez no lo hizo de la manera errónea que lo hizo la primera vez, sino trató de hacerlo lo más cerca a como Dios le había dicho a Moisés que lo hiciera. Entonces, cuando traslademos, dice, el arca a su nuevo hogar, solamente los levitas podrán conducirla, porque a ellos eligió Dios para tal fin. Ellos servirán a Dios para siempre. Entonces, los levitas eran los designados por Dios. No los designó Moisés, no los designó Aarón,
no los designó a alguien algún rey que se le ocurrió, no. Dios mismo designó que los levitas iban a ser los únicos que iban a adorar a Dios. Ahora, cada uno, al transcurrir los años, su deseo era servir a Dios, pero probablemente había otros que quizás no y se fueron alejando, pero eso ya estaba en ellos. Dios les daba la oportunidad, así como nos da a nosotros, de servirlo. Ahora está en nosotros si deseamos servirlo o no. Y muchos me dirán, pero ¿cómo voy a servir a Dios si yo no soy levita, si yo no estoy ahí? Recuerden que había un tabernáculo. Y Dios dio instrucciones a los levitas para que ellos se encargaran del tabernáculo y de adorar a Dios, ¿verdad? De hacer los sacrificios y todo. Les dijo exactamente todo lo que tenían que hacer a los levitas y solo los levitas eran los encargados de eso. Pero ahora, eso es cuando estaba el tabernáculo. Ahora no tenemos tabernáculo, pero nosotros seguimos siendo los siervos de Dios, porque estamos para servirle a Él, para hacer su voluntad. Somos sus hijos a quien Él tanto ama, que entregó a su único hijo a morir por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna, para que vivamos para siempre. Porque el día que nosotros moramos, simplemente morimos, pero luego vamos a volver a resucitar porque creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y así como cuando Jesús murió y luego fue resucitado, igualmente pasará con aquellos que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Porque está escrito, ¿verdad? Es así. Entonces, si ustedes creen en Cristo Jesús como su Salvador, lo aman de corazón, hacen su voluntad, se bautizan, y viven para Él haciendo lo que es correcto, pues el día que muera es simplemente pasajero porque luego serán resucitados. Ni la muerte nos va a hacer nada, ¿verdad? Porque vamos a resucitar. Pero si decidimos hacer las cosas a nuestra manera, vivir la vida loca y aceptamos la marca del demonio, pues moriremos para siempre. Entonces, qué importante es jamás dejarnos marcar por nada, ni dejarnos poner chips o cosas a nuestro cuerpo, porque recuerden que nuestro cuerpo es un templo, es el templo de Dios, que nosotros tenemos que cuidarlo. Nuestro templo, nuestro cuerpo que tenemos es para adorar, glorificar a nuestro Dios. Nuestras manos, nuestra boca es para hacer su voluntad, para servirlo. Entonces, tengamos mucho cuidado, por eso es tan importante conocer bien lo que Dios nos dice para no equivocarnos y tomar siempre las decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de nuestro Creador. Entonces, ya vemos que lo que Dios nos dice no cambia, no importan los años o siglos que pasen, lo que Dios nos enseña y nos dice no cambia. Así que esto se dio cuenta David, por lo tanto dijo, solamente los levitas podrán conducirla porque a ellos eligió Dios para tal fin. Exactamente. Dios los eligió a los levitas para que lo llevaran y también les dijo en la manera que tenían que llevar, poniendo un tronco. Por eso tenía unas argollas el arca para poner un tronco ahí y llevarlo, porque nadie podía tocarlo. Así que ellos lo hicieron exactamente como Moisés había dicho. Luego también les dijo a los jefes de las cabezas de familia, ¿verdad? Porque dice, David convocó a todo Israel a venir a Jerusalén para celebrar el acontecimiento del traslado del arca al nuevo. Todos los hijos de Dios vengan porque el arca de Dios va a venir a Jerusalén. Entonces llamó a todos David. Y luego hay una anotación de los sacerdotes y los levitas, ¿no? Que fueron los sacerdotes del clan de Coat, Merari, Gersón, Elisafán y de Hebrón y de Uziel.
y de ellos tenían sus jefes. Entonces David llamó a sus jefes, llamó a Sadoc, Abiatar, que eran los sumos sacerdotes, y a los dirigentes levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: ustedes que son las cabezas de las familias de los levitas, ahora santifíquense con todos sus hermanos, con el fin de que puedan traer el arca a Jehová. Esto fue otra parte que David se olvidó de hacer. Antes de acercarse al arca, tenían que haberse santificado, purificado. ¿Qué significa esto? Uno, tanto físicamente, bañarse, lavar toda la ropa, sino también espiritualmente. Pedir a Dios perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Y si hemos tenido algún percance con alguien, algunas circunstancias, pues pedir perdón, acercarnos, limar las asperezas, las dificultades, o si tuvimos alguna discusión, ¿sabes qué? Dejemos ahí, tratar de disculparnos, pedir perdón y arreglar algún problema o alguna discusión que pueda haber habido. Entonces, tiene que ser una limpieza tanto física como espiritual. Y eso es para santificarse. También otras veces ayunan algunos días para esto. Así dije, no solamente de ellos, sino también de sus hermanos, ¿verdad? Todos tenían que hacerlo, todos los que iban a encargarse del arca, para que de así puedan trasladarla. Dice, que puedan traer el arca de Jehová, el Dios de Israel, al lugar que he preparado. Entonces dice, antes el Señor nos destruyó porque manejamos los asuntos suyos en forma impropia, y por cuanto no eran ustedes quienes la condujeron. Entonces, David, como sabemos, cuando falleció este hombre, estuvo muy dolido y hasta se molestó con Dios, pero luego se dio cuenta que fue realmente David quien cometió el error de haber hecho las cosas a su manera, como él creyó que era mejor, y no tomar en cuenta como Dios había dicho que el arca tenía que ser movilizada y quiénes eran los que tenían que cargarla, ¿verdad? Entonces dice, manejamos los asuntos de Dios en forma impropia. Esta es otra cosa que es importante que sepamos. Las cosas de Dios son para Él y son santas, son sagradas. No podemos mezclar cosas de Dios con las cosas de este mundo, con las cosas que nosotros normalmente hacemos, con las festividades que se hacen aquí en la tierra. Nuestro Dios es sagrado y su nombre no se debe decir en vano. Hay que tener mucho cuidado de no hablar por hablar, sino hablar cuando sea necesario y lo que sea necesario. Y hay momentos en que quizás debemos callar, pues hay que callar, ¿verdad? Entonces, uno, no nombrar el nombre de Dios en vano ni hablar por hablar. Segundo, tener mucho cuidado cuando hablemos o mencionemos que sea para cosas importantes, si estamos enseñando, si estamos hablando sobre Él, si queremos glorificar su nombre, ¿verdad? Y tercero, no mezclar las cosas santas que son de Él a nuestro mundo. Y tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Santo solamente es el Dios de los cielos. Nada más. Entonces, nada más en este mundo es santo, porque el santo, la santidad le pertenece a Él, por lo tanto, es solo de Él. ¿Ok? No nos olvidemos de esto. No hay santos en este mundo. Jesús nos enseñó que todos somos iguales. Todos merecemos el mismo valor, tenemos el mismo valor y merecemos el mismo respeto. No tenemos que inclinarnos ante nada ni ante nadie, solo ante Dios nuestro Creador, ante ningún humano ni ante ningún objeto creado por el hombre, ¿verdad? Entonces, luego los sacerdotes y los levitas realizaron las ceremonias de consagración para prepararse y trasladar a su hogar el arca de Jehová, el Dios de Israel. Los levitas llevaron el arca con las barras sobre los hombros, tal como el Señor había dado las instrucciones a Moisés.
tal como el Señor había dado las instrucciones a Moisés. Eso es lo que tenían que haber hecho desde un comienzo y se hubieran evitado todo lo que pasó. Pero a veces, muchas veces suceden estas cosas cuando no ponemos a Dios primero, cuando creemos que ya lo tenemos todo y ya sabemos cómo debemos hacer. Pero ahora nos damos cuenta que no creamos que ya creemos que todo está bien y ya sabemos cómo resolver. No, tenemos que siempre orar para estar seguros que lo que estamos haciendo está realmente correcto ante los ojos de Dios. Entonces así lo hicieron, pusieron las barras sobre sus hombros, tal como el Señor había dado las instrucciones. Y en ese traslado hubo mucho júbilo, ¿verdad? El rey David había ordenado a los principales de los levitas que juntamente con los cantores organizaran una orquesta y tocaran cantando en voz alta y con regocijo, tocaron salterios, arpas y címbalos. Entonces David quería hacer una gran fiesta porque él estaba feliz que por fin el arca de Dios iba a estar en Jerusalén. E hizo que todos los levitas cantaran, alabaran, glorificaran a Dios, se formen en cánticos, en grupos y toquen, ¿verdad? Y toquen los címbalos, los salterios, las arpas. Todos estaban felices cantando y adorando a Jehová. Entonces David, los ancianos de Israel y los altos oficiales del ejército fueron con mucho regocijo, o sea, muy contentos, muy felices, a la casa de Obed-Edom, a quien Jehová bendijo, no solamente a él, sino también a sus hijos. Y luego llevaron el arca a Jerusalén. Y como Dios no destruyó a los levitas que conducían el arca, o sea, cuando ya estaban yendo y todo estaba yendo bien, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David era una forma de decir gracias Jehová, ¿verdad? Porque para Dios su creación es importante. Él ama a los animales y por eso cuando es una forma de entregar los animales a Dios y decirle gracias Jehová, porque para Dios los animales es importante, Él los ama porque son su creación y por eso los valora tanto. Cada entrega, cada sacrificio que ellos dan, Jehová valora mucho, pero luego se anuló porque la gente simplemente cometía pecados como si nada y iban y mataban a los animales y no les importaba ni siquiera si hicieron mal o bien. Entonces ya lo que Dios había dicho, que cuando uno hace algo mal y te sientes arrepentido, lleves un animal y lo sacrifiques, y yo tomaré la vida de ese animal y te perdonaré. Pero luego ya no tenía sentido porque las personas seguían pecando y no les importaba y no tenían ni siquiera remordimiento por lo que hacían. Entonces Jehová dijo, ¿para qué siguen matando a los animales cuando ustedes ni siquiera los valoran? Ni siquiera respetan o se dan cuenta del pecado que están cometiendo. Ni siquiera se arrepienten de su pecado. ¿Qué sentido tiene? Por eso Jehová lo anuló. No más, ¿verdad? No más. Entonces, pero bueno, ellos sacrificaron porque vieron que Dios no los destruyó a los levitas y todo estaba yendo perfectamente. Así que David, los levitas que conducían el arca, los cantores, y todos ellos estaban vestidos con túnicas de lino, y David llevaba además como capa un efod de lino. Un efod era lo que usaban el sumo sacerdote. Entonces, el sumo sacerdote tiene una túnica blanca, un efod de lino azul y luego tiene sus piedras acá, el sumo sacerdote. Todos los demás iban, los levitas, con su túnica blanca. El único que llevaba túnica blanca y un efod era David, ¿verdad? Y todos iban cantando, adorando y alabando y glorificando a Dios. Estaban muy felices porque por fin el arca llegaba a Jerusalén. Pero acá también nos dicen, era tan la alegría de David que él estaba cantando, alabando y glorificando a Dios porque por fin el arca iba a estar en Jerusalén. Y él amaba,
David amaba a Jehová y demostraba en cada uno de sus cánticos, de sus alabanzas, de la gloria que le daba, en la forma como bailaba. Cuando ya estaban entrando a Jerusalén, la esposa de David, Mical, lo vio desde la ventana y sintió, dice, una profunda repugnancia hacia David, porque lo observó desde la ventana bailando como loco. Para ella era eso porque simplemente veía con los ojos quizás de este mundo terrenales y no con los ojos espirituales, que estaba glorificando a Dios. Pero esto, al hacer esto, Mical, verlo a David con repugnancia, fue algo que desagradó por completo a Dios e hizo que Mical sea estéril. Pero bueno, amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. Espero que la hayan disfrutado. Si tienen preguntas o desean saber algo más, o me olvidé de decir algo que a ustedes les gustaría saber, no duden en dejarlo en los comentarios para poder hacer la respuesta, darles la respuesta. Que tengan un maravilloso día y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.